Estamos grabando la clase del día 17, creo que es hoy, no, el 17 de noviembre, martes 17 de noviembre, la clase de lineal 1. Entonces, lo primero que quiero hacer es reparar un error de ayer, porque ayer hice quedó este ejercicio pendiente, ¿ya? Y generalmente cuando se acerca la hora del término de la clase, por estar apurado cometo errores, y errores grandes. El error de ayer fue grandísimo, inmenso. Entonces tengo que aclarar eso inmediatamente, ya antes de que el daño sea irreparable. Entonces, lo que hicimos ayer, con este ejemplo, ¿ya? Hallamos la matriz de la transformación. Eso no fue difícil de hallar, ¿ya? Entonces teníamos que calcular t de 1, 0, 0, los vectores de la base canónica, t de 0, 1, 0, t de 0, 0, 1, ¿ya? Calcular estos valores y después colgarlos. Entonces, cuando yo evalúo en 1, 0, 0, que pongo x igual a 1 y el resto igual a 0. Entonces tengo 1, 0, 2, menos 1. Después aquí la misma idea, pero con y igual a 1. Y el resto igual a 0. Y aquí con z igual a 1 y el resto igual a 0, entonces me da 0, 1, menos 1, 2. Y por lo tanto, esto implicaba que la matriz A sub t que me están solicitando aquí es simplemente colgar estos vectores. 1, 0, 2, menos 1. Menos 1, 1, menos 1, 1 y 0, 1, menos 1, 2. ¿Okay? Eso es lo que hice ayer. Hasta ahí no hay ningún problema, no hay ningún error. Está todo bien. Y ahora vamos a aplicar el método de Gauss. Entonces voy a la tercera fila, le voy a restar 2 veces la primera. Entonces va a quedar aquí menos 2, 0, menos 1, menos 2 por menos 1, más 2, así que es 1 positivo. Y yo tengo menos 1 y aquí hay un 0, así que queda igual, menos 1. Y ahora a la última fila le voy a sumar la primera, va a quedar 0, 0, 2. A la última fila le sumo la primera. Ok, entonces ahora uso este 1 principal para eliminar este. Me va a quedar 1 menos 1, 0, 0, 1, 1, y aquí tengo que restar. Menos 2, y aquí abajo tengo 0, 0, 2. Y obviamente que esta fila, la última fila es un múltiplo de la tercera, así que la puedo eliminar, ¿ya? Se va a quedar 1, menos 1, 0, 0, 1, 1, dividir por menos 2 acá, y la última fila 0. Sí. Hasta ahí esa es una forma escalonada. Aún no hemos encontrado la forma escalonada reducida, pero ayer yo dije una barbaridad, algo que es completamente falso, ¿ya? Y estoy avergonzado. Porque yo dije, bueno, como aquí hay una fila completa de ceros, yo dije inmediatamente, entonces, como hay una fila completa de ceros, la nulidad de la matriz es 1. Eso que yo dije es completamente falso. Lo que pasa es que hay una confusión de mi parte, obviamente. Es que aquí tengo una matriz, primero es una matriz que tiene 4 filas y 3 columnas, así que es una matriz de 4 por 3. Eso de que cuando la matriz tiene una fila de ceros, entonces la nulidad es 1, o más en general, que la nulidad es el número de filas que son ceros, eso se aplica solamente para las matrices cuadradas de n por n. Entonces, si yo tengo, observación, si yo tengo una matriz de 3 por 3, A, B, C, D, E, F, y después de hacer el procedimiento esto viene de una matriz original, ¿ya? Después de hacer el procedimiento de Gauss, llego a una situación así, o pongamos números específicos, ¿ya? Un número específico, que no es este ejemplo, porque aquí estamos trabajando en la matriz de 4 por 3, entonces pongamos aquí 1, menos 2, 1, 0, 1, 7. Por ejemplo, si yo llego a un ejemplo así, parto de una matriz de 3 por 3, aplico el método de Gauss y llego a algo así. Entonces ahí digo, encontré una fila completamente igual a 0, entonces la nulidad es 1. Eso está bien, está correcto, pero ¿por qué está correcto? Porque, bueno, es una matriz cuadrada, entonces hay 3 ecuaciones, que son las filas, y 3 incógnitas, X, Y y Z. Y el hecho de que haya una fila completa de 0 significa que no hay ninguna restricción sobre Z, pero sobre Y sí. Y va a ser menos 7Z y el X va a ser una combinación, o si quiere yo puedo aquí seguir para encontrar la forma escalonada reducida. Entonces a esta fila, a la primera le sumo 2 veces esta, va a quedar 1, menos 2,
A la primera fila le sumo 2 veces la segunda, queda 0. 1 más 2 por 7, 14, queda un 15 acá, y queda 0, 1, 7, 0, 0, 0. ¿Ok? Y entonces, claro, aquí la Y va a ser menos 7Z y la X va a ser menos 15Z. Entonces el Z es un parámetro libre. Es un parámetro libre y por lo tanto aquí yo puedo decir que el núcleo, o lo que se llamaba el espacio nulo, ¿ya? Entonces aquí el espacio nulo va a estar generado por un solo vector. El Y es menos 15Z, Z lo voy a poner igual a 1, el Y vale menos 7 y el Z igual a 1. Entonces está generado por un solo vector, entonces aquí la nulidad es 1, porque tiene dimensión 1. Y esa la nulidad corresponde al número de filas. Pero eso solamente para matrices cuadradas. Aquí esta matriz no es cuadrada, entonces que tenga aquí una fila de ceros no significa nada con respecto al... No puedo usar eso para decir, entonces la nulidad es 1. No, falso. Eso ocurre para matrices cuadradas. De 3×3, 4×4, etc. ¿Ya? Y aquí el asunto es que tengo... Entonces ya, olvidemos este ejemplo. Ya, se acabó la observación. El error de ayer, ese era el error. Entonces ahora lo que yo tengo... Dígame. Una pregunta, ¿por qué la nulidad está generada por menos 15, menos 7 y 1? Porque aquí la ecuación que corresponde es Y más 7Z igual 0. Y más 7Z igual 0. Y esta ecuación dice X más 15Z igual 0. Entonces si yo despejo la Y en términos de Z, me va a quedar que el Y es menos 7Z. Y el X es menos 15Z. Y el Z igual Z. Z es el parámetro libre. Entonces tengo que elegir un vector que lo genere. Entonces voy a elegir Z igual a 1. Si el Z es 1, entonces el Y vale menos 7. Y si el Z es 1, entonces el X vale menos 15. Y ese es el generador. Eso lo hemos hecho ya, varias veces. Ya. Varios ejemplos, ¿ya? Entonces, ahora volvamos a este caso. Entonces, aquí tengo una matriz de 4×3. Entonces, ¿qué significa? Tengo 1, 2, 3, 4 ecuaciones. ¿Y cuántas incógnitas? Número de columna. 1, 2, X, Y, Z. Entonces, aquí dice, de la penúltima fila, 0, 0, 1, dice que el Z vale 0, porque Z multiplicado por 1 igual a 0. Estoy calculando la nulidad, ¿ya? Z igual a 0. Si el Z es 0, entonces este es 0 y el Y es 0. Y si el Y es 0, entonces Z, el X 0. X, Y, son todos 0. Entonces aquí el núcleo es 1, es 0, el núcleo es trivial. Entonces aquí, ese fue el error de ayer. Por eso es que si ustedes revisan, les sugiero que revisen el video de ayer, los últimos minutos del video, de ahí que de ahí partió, digamos, de ese error que estoy mencionando, y por eso es que el resto está todo malo. ¿Ya? Bueno, a veces me equivoco, nadie es perfecto, sobre todo cuando estoy apurado por tiempo y se va a acabar la hora ya, la clase. ¿Ya? Ok, pero está reparado. Entonces, de ahí yo obtengo lo siguiente, de la última, entonces este ejemplo ya cumplió con su objetivo, que era explicar este tema de que las filas iguales a 0 determinan la nulidad, pero solamente en el caso de matrices de n por n cuadradas. Y aquí estamos trabajando con una matriz que no es cuadrada, estamos trabajando con una transformación que no va de R3 en R3, va de R3 en R4. Entonces, bueno, entonces de ahí, y por supuesto que a mí me conviene, en general siempre conviene llegar a la forma escalonada reducida, es decir, aplicar el método de Gauss-Jordan completo porque en otros casos a lo mejor el núcleo no va a ser el trivial, va a ser más complicado calcular el núcleo, y también cuando yo tengo la forma escalonada reducida me permite saber cuáles son las relaciones entre las columnas, y eso me va a decir cómo se relacionan cómo me lleva una base de la imagen. En el próximo ejemplo o en el subsiguiente vamos a ver que esto de hacer el método de Gauss-Jordan completo me sirve para ambos objetivos, para calcular el núcleo y también calcular la imagen y saber cuáles son los generadores, cómo calcular una base de la imagen, porque si tengo una base del núcleo y una base de la imagen, entonces lo tengo calculado, porque esas son las dimensiones nomás. Entonces aquí voy a aplicar el Gauss-Jordan. Entonces con este 1 primero matar a ese. Y después con este 1 matar a ese. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Eso es lo mismo que obtuvimos ayer, por supuesto. Entonces de ahí inmediatamente vemos que la nulidad de esta matriz, si esta matriz es la que se llama la A, el espacio nulo de esta matriz
Entonces, las ecuaciones son z igual a 0, y igual a 0, x igual a 0. Así que este simplemente consiste del vector 0. Y por lo tanto, el núcleo de t, digamos, los vectores x, y, z que van a parar al 0, hay solamente uno, que es el trivial. Este siempre está adentro. El núcleo es 0, 0, 0. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con la imagen? Bueno, primera cosa, la imagen siempre va a estar generada por las imágenes de los vectores canónicos. Va a estar generada por... entonces, esto siempre va a estar generado por t de 1, 0, 0, t de 0, 1, 0, t de 0, 0, 1. ¿Por qué? Porque la imagen de t son exactamente todos los vectores de la forma t de b, con b variando en el espacio de partida, que en este caso es R3. ¿Ya? Pero cualquier vector b en R3 se escribe como combinación de estos vectores. Entonces este espacio es lo mismo que el generado por estos vectores. Siempre. ¿Ya? Ya, pero estos vectores, t de 1, 0, 0, y t de 0, 1, 0 y 0, 0, 1 son las columnas de la matriz A. Esta ya creo que fue, esta no era la matriz A, porque parece que ya hice una operación ahí, tengo que tener cuidado, ¿ya? Esta no es la A, sino que la A estaba acá y la borré. Si volvamos a la A, porque esa no, puede ser que no era la A original, sino que A después de hacerle una operación. Entonces esa no me conviene la A. Pero lo bueno es que está aquí en el libro. So where was it? Yes, era 1, 0, 2, menos 1, menos 1, 1, menos 1, 1, y la tercera era 0, 1, menos 1, 2. Okay, so, yeah, esa era la matriz que acabo de borrar, y está aquí, la recuperé desde el libro. Ya, esa es la matriz A, que corresponde a la transformación. Entonces aquí, está generado por las columnas, el espacio columna. La imagen de T es lo mismo que el espacio columna de la matriz A. Entonces aquí está generado por 1, 0, 2, menos 1, menos 1, 1, menos 1, 1, 0, 1, menos 1, 2. Siempre va a estar generado. El problema es que, si uno quiere hallar una base para una imagen, entonces puede que alguno de estos, puede que este no sea un conjunto linealmente independiente. Ese es el problema. Puede que existan relaciones de dependencia lineal entre las columnas, pero si existen tales relaciones, esas se observan aquí, en la forma escalonada reducida. Y como ustedes ven, la única relación de dependencia lineal entre las columnas es la trivial, porque si yo hago lambda 1 veces esta, más lambda 2 veces esta, como vectores horizontales, más lambda 3 veces esta, y lo hago igual al vector 0, 0, 0, me va a dar, en la primera componente solamente va a sobrevivir el lambda 1, porque aquí tengo lambda 1, lambda 2 por 0, lambda 3 por 0, porque lambda 1 es la primera componente y eso tiene que ser el vector 0, 0, 0. Entonces lambda 1 es 0. Lambda 2 también es 0, lambda 3 es 0, entonces la única relación es la trivial, entonces estos son LI. Entonces, de aquí ya, del hecho de que son LI, las columnas de esta de la reducción LI implica entonces que los vectores, las columnas originales, C1, C2, C3, estas columnas, las columnas originales de la matriz también son LI. C1, C2, C3, son LI también. Si no hay relación de dependencia lineal entre estas columnas, tampoco entre estas. Por lo tanto, esta es una base. Como es una base, entonces tiene dimensión, la imagen tiene dimensión 3. Y el núcleo, ya sabemos que es 0, entonces esto vale 0. Y se cumple la relación de que la dimensión del espacio de partida es la suma de estos dos números, ¿ya? Porque nosotros sabemos que este número, el nu de t, es lo mismo que el nu de t, es lo mismo que el nu de A, la nulidad de A. Y el rango de t es lo mismo que el rango de A. Y nosotros vimos ya hace un tiempo que el número de columnas de la matriz A, que es el mismo que la dimensión del espacio de partida, el número de columnas, 1, 2, 3, el número de columnas siempre va a ser, el número de columnas siempre va a ser
la nulidad de A más el rango de A. Esta relación siempre se cumple. Entonces, y aquí se cumple porque, porque aquí tengo el n es 3 y este es 0 y este es 3. Que es lo que vimos acá, 0 y 3. Entonces, esa fórmula es súper importante de que la dimensión del espacio de partida es la nulidad del t más el rango. Es decir, la suma de estos dos números. Ese es el teorema que vamos a usar repetidas veces. Y aquí se acaba el ejemplo 2 y ahora vamos a hacer el siguiente ejemplo. Se está reparado el problema de ayer. Ok, so, el ejemplo 3. Próximo ejemplo. All right. Dice, ejemplo 3, página 290. Página 290. Dice, sea T de R3 en R3 y que está dado por la fórmula T de X, Y, Z igual 2X menos Y más 3Z 2X menos Y, ya es correcto. Y el segundo es 4X menos 2Y más 6Z. Y el último, ojalá me quede, ahí cabe, a ver, 6X negativo más 3Y menos 9Z. Ahí está. Esa es la fórmula. Ya. ¿Qué hay que hacer? Repetir. Pues encuentre A sub T, el núcleo, la imagen, la nulidad, el rango. También, o sea, repetir el ejercicio anterior con este nuevo ejemplo. Ahora sí vamos a obtener una matriz cuadrada de 3×3, porque las dimensiones espacio partida y espacio llegada son las mismas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculamos la A sub T? La A sub T, recuerden que hay que calcular T de 1, 0, 0, es decir, poner X igual a 1, el resto 0, y colgar esa columna. Ese vector como columna. Solo queda 2, 4, menos 6. Y ahora poner todo igual a 0 salvo el Y que vale 1. Así que tengo menos 1, menos 2, 3. Y después hacer lo mismo pero con Z. Se va a quedar un 3, 6 y menos 9. Y esa es la matriz A sub T. Entonces ustedes ven, inmediatamente se puede observar que la primera columna, si yo multiplico esta columna, la segunda, la multiplico por menos 2, voy a obtener esta. Que queda menos 2 por menos 1, 2. Menos 2 por menos 2, 4. Menos 2 por 3, menos 6. Y además, si multiplico esta segunda columna por menos 3, voy a obtener probablemente esta. A ver, menos 3 por menos 1, 3. Menos 3 por menos 2, 6 positivo, menos 9. Entonces aquí ya sabemos inmediatamente, sin hacer mayor, porque este ejercicio es demasiado obvio, digamos, se ve a simple vista de que la primera columna es el menos 2 la segunda y menos 3 la tercera. Entonces la segunda columna es la que importa, digamos, ¿en qué sentido? En el sentido de que la imagen de T entonces va a tener dimensión 1 nomás, porque recuerden que la imagen está generada por las columnas, entonces queda 2, 4, menos 6, menos 1, menos 2, 3, y 3, 6, menos 9, y ya observé que este es el menos 2 veces este, y este es menos 3 veces este, entonces aquí hay uno solo que genera, que es el vector del medio, que le puedo cambiar el signo si quiero. 1, 2, menos 3, le cambié el signo, ¿ya? Entonces la imagen tiene dimensión 1. Así que aquí el ρ de T, y el espacio vertical tiene dimensión 3, así que el ρ de T más la nulidad de T, yo ya sé que el ρ de T vale 1. Entonces yo inmediatamente de esta fórmula, que es súper útil, como yo digo, como les mencionaba, entonces yo ya sé que la nulidad de T va a ser 2. Y hay que encontrar ahora, porque ya encontré la matriz AT, encontré la imagen, encontré el rango, y me falta, y ya encontré la nulidad también, es 2. Lo último que me falta para terminar con este ejercicio es hallar el núcleo.
En general no va a ser tan evidente el ejercicio como este, pues, ¿ya? Para otro ejemplo, el siguiente probablemente vamos a tener que aplicar el método de Gauss para adivinar o saber cuáles son las relaciones entre las columnas, que era obvio, pero en general no lo es. ¿Ya? Hay que aplicar el método de Gauss, hacer Gauss-Jordan, llegar a esta etapa y ver cuáles son las relaciones entre las columnas. Pero bueno, este ejercicio por lo menos tiene lo que tiene de positivo este ejercicio es que me permitió usar mi fórmula. Esta fórmula inmediatamente me ahorra trabajo porque me permite hallar cuánto vale la nulidad, vale 2, antes de hacer cualquier cálculo. Ok, y ahora hagamos los cálculos que corresponde para la nulidad. Entonces, ¿cómo hago esto? Con método de Gauss. 2, menos 1, 3, 4, menos 2, 6, menos 6, 3, menos 9. Y voy a operar por filas, porque hay que operar con el método de Gauss, por filas. Entonces, obviamente, que si a la fila 2 le resto 2 veces la primera, va a quedar 4 menos 4, 0. Menos 2 por menos 1 más 2, 0. 6 menos 2 por 3, 0. Y ahora a la última fila le voy a sumar 3 veces la primera. 0, 0, 0. ¿Okay? Y entonces el núcleo, digamos, el núcleo de T, ahora este ya no lo necesito, ya, discúlpenme, me voy a borrar esto, porque me va a confundir la cosa aquí, no es Z. Entonces, el núcleo de T, entonces, ¿qué va a hacer? Van a ser todos los vectores X, Y, Z, tales que hay una sola ecuación, esta, 2X menos Y más 3Z igual 0. Es un plano, es la ecuación de un plano cuyo vector normal es este, 2 menos 1, 3, pasa por el origen, es un plano. ¿Y cómo se calcula la base de un plano? Bueno, hay que despejar el típico, lo que había que hacer era despejar una de las variables, y por supuesto que uno selecciona aquella variable que es fácil de despejar. Este ejercicio ya lo hicimos antes. Sí, este autor me tiene vuelto loco porque hace ejercicios nuevos y usa lo mismo que se vio en un ejercicio anterior. Entonces, bueno, el libro no es perfecto, ¿ya? Entonces esto ya lo hemos hecho chorrocientas veces. El Y se despeja, entonces va a quedar X, que vale X nomás, el Y que vale 2X más 3Z, ¿ya? Y el Z. Y aquí el XZ, el XZ son variables. Tiene dimensión 2 y esto ya lo hemos hecho, entonces voy a elegir X igual a 1 y Z igual a 0. Y después elijo X igual a 0, o puedo elegir otros valores ya, pero elijo me importan dos vectores nomás. Entonces elijo lo típico que uno elige una de las variables 1 y la otra 0. Así que elijo X igual a 1 y Z igual a 0 y ahora al revés. X igual a 0 y Z igual a 1. Y ahí tengo mis dos vectores de la base. Así que entonces la nulidad realmente es 2. Ahí está, y ahí tengo una base. Ok, entonces me parece que ya le tengo miedo a este autor. El próximo ejemplo lo voy a revisar bien y voy a tener que cambiar los numeritos porque ya usa los mismos numeritos como si no hubiera más números en el mundo. Ok, hagamos otro, ¿ya? Entonces, voy a hacer uno a la pinta mía, ya no confío en los ejercicios libros. Voy a hacer otro más complicado aún, pero del mismo estilo. Este no es del libro, este es un ejemplo que voy a inventar yo. Ejemplo 4. Ejemplo 4. Entonces vamos a hacer algo de... Ya en el primer ejemplo, aquel que cometí un error ayer, ese fue el primero, era de una transformación que iba de R3 en R4, y ahora vamos a hacer otro ejemplo, pero la transformación va a ir al revés, de R4 en R3. ¿Ya? Entonces, voy a elegir aquí la fórmula X, Y, Z, W, porque hay 4 variables, ¿ya? Y tengo que mandar a un triple. Entonces va a quedar X más Y menos W, ya estoy inventando nomás, al azar.
Ok, so, X ya, entonces aquí voy a hacer X más Y menos W a la pinta mía, entonces aquí voy a hacer Y más 2Z más W, X menos Y, y aquí voy a poner Z más W, ¿ya? Ok, ese es tan bueno como cualquier otro ejemplo. Ahí tengo mi T. Ya, primero, hallar la matriz, A sub T. A sub T, A sub T. So, poner X igual 1 y todo lo demás 0. ¿Ya? A propósito, ¿cuántas columnas voy a tener? 4. ¿Y cuántas filas? 3. So, pongo X igual a 1 y el resto todo 0. 1, 0, 1, 0. No hay X acá. Y, 1, 1, menos 1, 0. Z, 0, 2, 0, 1. W, menos 1, 1, 0, 1. Ahí está mi matriz. Y es una matriz con el tamaño correcto. 4 columnas, 3 filas. Sorry. ¿Por qué hay un error aquí? Porque hay un error. Un momento, este no puede ser de 4x4, hay un error. Wait a minute. So, ¿qué dije yo? Aquí voy a poner 1, 2, 3, 4. Tiene que ser de 3, ¿verdad? Entonces, ahí fue el error. Ok, entonces, X igual 1. X igual 1. Entonces, aquí tengo que hacer X, de nuevo, X igual a 1, 0. X igual a 1, todo lo demás 0. 1, 0, 0. No hay X acá. Y, 1, 1, 0. Z, 0, 2, 1. W, menos 1, 1, 1. Y ahora sí, número de columnas, 4. Número de filas, 3. 1, 2, 3, 4 columnas, 3 filas. Perfecto. Ahí está la matriz correcta. Ya, ok. Hace usted. Ahora, ¿qué hay que hacer? Gauss. Método de Gauss. Para escalonarla, ¿no es cierto? 1, 0, 0. No hay nada que hacer acá. Aquí tampoco. Ya está escalonada esto. Por lo único que hay que hacer, porque está escalonada. De chiripa, ¿ya? Por la elección al azar, aquí yo podría haber cambiado los números, me sale otra matriz más complicada, ¿ya? Pero bueno, ahí está escalonada, pero no está reducida. O sea, vamos a reducirla. ¿Para qué necesito reducirla? ¿Por qué necesito reducirla? Para poder hallar las relaciones de dependencia lineal que existen entre las columnas, y eso me va a dar una base de la imagen. Entonces, entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Partíamos con el 1 principal que estaba más a la derecha, y ese usábamos para matar a los que estaban arriba. Ese ya está muerto, hay que matar a ese. Entonces, esto menos 2. Esta fila menos 2 veces esta, 0. Esta menos 2, menos 1. 0, 0, 1, 1. Y ahora, ya logré que fuera el único 1 principal en su columna. Maté a ese, era lo único que había que hacer. Y ahora tengo que matar a este. Entonces, a la primera fila, el resto a la segunda. Entonces me queda 1, 0, 0, 0. 0, 1, 0, menos 1. 0, 0, 1, 1. Ok, ahí tengo mi forma. Esta ya es la forma escalonada reducida. Aquí terminé con el método de Gauss-Jordan. Los 1 principales ya están diseñados y son los únicos no nulos en su columna. ¿Qué indica esto? Esto indica que esta columna es una combinación lineal de las 3 primeras. En realidad la primera no cuenta porque hay un 0 ahí. Entonces lo que significa que la columna número 4, 1, 2, 3, la cuarta columna, esta columna de la matriz original, ¿ya? A esta le vamos a llamar C sub 4. Entonces a esa columna le vamos a llamar C sub 4. Entonces ahí tengo C sub 1,
Se me acabó el espacio. C1, C2, C3, C4. Entonces, C4, ¿qué significa? Aquí me da la relación, dice que la columna C4 es una vez la columna C3 menos una vez la columna C2. Entonces, menos C2 más C3. Veamos si es cierto. Entonces, la pregunta, ¿es cierto que este vector 1, 1, 1, que es la tercera columna, es el negativo de la segunda columna? 1, 1, 0, más la tercera 0, 2, 1. Esa es la pregunta. Entonces, aquí tengo menos 1 más 0, menos 1. Menos 1 más 2, 1. Menos 0 más 1, 1. Perfecto, funciona. Entonces ya sé que la C4, se escribe como combinación de estas dos. La C2 y la C3. Los coeficientes son menos 1 y 1. Entonces, ¿qué vemos acá? Primero, que como los 1 principales que sobrevivieron, estos 3 1 principales están en la columna 1, 2 y 3, significa que la primera, segunda y tercera columna son LI y generan la imagen. Entonces, la imagen de T está generada por las primeras 3 columnas de esta matriz, no de esta, de la original, ¿ya? 1, 0, 0, 1, 1, 0 y 0, 2, 1. Yo sé, al principio del ejercicio, yo sé que la imagen está generada por las 4 columnas, pero esta es superflua, porque se escribe como combinación de estas dos, ni siquiera de las 3, de las últimas 2. Y aquí está la relación. ¿Ya? Entonces ahí tengo la imagen. Por lo tanto, el ρ vale 3. Ya, pero ahora uso mi fórmula favorita, que dice que el n, que es el número de columnas, yo sé que el n es el rango más la nulidad. Pero yo ya sé que el rango vale 3, entonces la nulidad vale 1. Porque la suma tiene que darme 4. Así que esto yo sé que, entonces ya sé que el núcleo, sin hacer ningún cálculo, ya sé que está generado por un solo vector. Y hay que hallarlo. Ok. Y entonces, ¿dónde calculamos el núcleo? Lo vamos a calcular de esta matriz, ¿ya? Pero claro que hice muchas rayas aquí. Esas rayas me están molestando, ¿ya? Ok, entonces tengo que calcular el espacio nulo de esta matriz, n sub a, de la reducida, digamos, escalonada reducida. Porque el espacio nulo de esta es lo mismo que el espacio nulo de la original. Ya puedo borrar, Y no borrar esta, porque esa es la que tengo que resolver. Entonces tengo que ver cuál es el espacio nulo de esta matriz, ¿ya? Y recuerden que el espacio nulo, el kernel de T vive en el espacio de partida que tiene dimensión 4. Así que aquí hay un vector con 4 coordenadas. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ahí está. ¿Y cuál es? Bueno, recuerden que este corresponde a la X, aquí. Esta es la Y, y aquí tengo la Z. ¿Ya? Entonces, X, Y y Z son dependientes o variables básicas que se llaman. Y la que es independiente es la W. Entonces, de esta fila saco que la Z más W es 0. Por lo tanto, el W es libre. El Z vale menos W. ¿Y qué vale el Y? El Y vale más W. ¿Ya? Porque Y menos W igual 0. Y el X vale 0. Porque aquí no hay puro 0. El X vale 0. Entonces el único vector... y entonces el W parámetro libre, pues el que me da la dimensión 1. ¿Ya? Y voy a elegir el W igual a 1 como siempre. Entonces aquí tengo, este tiene que ser 0. El segundo es W. Aquí tengo menos W y aquí tengo W. Ese vector es el que me genera el núcleo. Cualquier múltiplo de él también sirve, pero ese es el más simple. Así que y efectivamente la nulidad es 1, como ya sabíamos, porque 3 más 1 es 4. Así que ahí había un solo vector. Y ese es el ejercicio. Interesante.
Si ustedes ven pruebas del semestre, qué sé yo, del 2016, la prueba número 2, van a haber problemas de este estilo en la prueba, ¿ya? Donde dice la prueba, dice calcule una base para el núcleo de la imagen. Típico ejercicio. Es uno de los 4 que puede aparecer en una prueba, ¿ya? Así que, por eso es que este ejemplo es súper importante, útil, que podría aparecer. Algo similar así en la prueba, ¿ya? Así que tienen que saber hacer todo esto, tienen que saber, sin equivocarse en el método de Gauss, y no equivocarse como me equivoqué yo, ¿ya? Así que, porque a ustedes ahí les va a costar, porque le van a poner nota, a mí no me ponen nota. Bueno, al final del semestre me ponen nota ustedes. Ahí llenan la encuesta y dicen, ah, profe, terrible, malo los chistes, pésimo, ya, ok. Bueno, ahí ustedes verán cómo me evalúan. No le temo a la evaluación, ¿ya? Ok, so, borrar todo. Borrar todo. Ya está. Vamos a usar mi borrador de estrella, ¿ya? El más limpio de todos. Jesus Christ. Me ensucié el piso cuando se me cayó. Ay. Ya. Ahora sí estamos bien para seguir con los siguientes temas del capítulo, o quizás más ejemplos. Un lubricante. Ok. Ahí vimos otro ejemplo interesante. Veamos. Ajá. Con este teorema 3 ya lo habíamos visto. Vamos, dice, ahora generalizaremos el concepto de representación matricial para espacios vectoriales arbitrarios de dimensión finita. Entonces, este teorema que está aquí en el libro, que yo lo voy a escribir, es realmente la observación que hice yo ayer, después que encontramos, ayer vimos un ejemplo de una matriz de Rn, según la transformación, vimos una transformación de Rn en R a la m, y le asociamos una matriz de m por n. Eso se hace en el libro ya, pero para esos espacios específicos, Rn y R a la m. Y yo dije ayer en una observación, que lo mismo se puede hacer para una transformación arbitraria entre espacios vectoriales arbitrarios. Y eso que dije ayer yo en una observación es ahora lo que aparece aquí como teorema. Entonces aquí esto ya lo conocemos, teorema 3. Y esto está en el libro oficialmente en la página 291. Dice, sea V un espacio vectorial de dimensión n. W, aquí dice, ve un espacio vectorial real. Ponen real aquí ya en el libro, pero puede ser sobre cualquier cuerpo, ya, pero restringamos a real porque esos son los ejemplos que hemos estado viendo. No hemos visto transformaciones con coeficientes complejos, puros reales, ya. O sea, ve un espacio vectorial real de dimensión n, es decir, sobre el número de los reales, sobre el cuerpo de los reales, W va a ser un espacio vectorial real de dimensión m, y hay que elegir bases, o sea, B1 hasta Bn, base de B, y B2 va a ser W1 hasta Wm, base de W. Entonces, ¿qué dice el teorema? Entonces, existe una única matriz, A sub T de M por N con coeficientes reales, tal que
Jesus, ¿qué notación es esta? Tal es que t de x igual a t x. ¿Ya? Y aquí hay una notación que no entiendo, pero la vamos a obviar, ignorar, porque si no me va a complicar la vida. Lo que dice probablemente esta notación es que este x que está aquí lo estoy viendo como un vector, o sea, estas son las coordenadas, eso. Entonces, las coordenadas, este x es el vector de coordenadas en la base P1, pero es que no es necesario hacer eso, escribámoslo así, a ver. Déjame ver cómo lo escribo para que coincida con lo que está acá. Entonces, recuerden que esta es una matriz. Y esta tiene que ser entonces esta es una matriz de m por n. Entonces aquí este vector para... ¡Ya! Esta es una matriz de m por n. Entonces si voy a multiplicarla, la tengo que multiplicar por una matriz de n por 1, ¿no es cierto? Entonces este es un vector con una sola columna y n filas. Es un vector. ¿Y qué vector es? Porque aquí, claro, cuando estamos en R, de Rn a R a la m, esto es claro, va a ser un vector con n componentes nomás, vector columna, x1, x2 hasta xn, ¿ya? Entonces, lo que pasa es que hay que hilar un poco más fino, porque lo que yo quiero ver es cuánto vale el t de b para un b, vector b, cómo expreso el t de b en términos de la matriz. O sea, usando esta fórmula. Entonces, el t de b, bueno, es que el vector b que está en el espacio de partida, yo lo puedo expresar en términos de la base que me estoy dando, ¿ya? Entonces, eso le vamos a dar nombre a los coeficientes que aparecen. No los voy a llamar lambda 1, sino lo voy a llamar x1 hasta xn. ¿Ya? Entonces, lo que estoy diciendo es que al b lo voy a identificar o le voy a asociar un vector columna, que es aquel que consiste de las coordenadas del vector b en la base que me estoy dando. x1, x2, hasta xn. ¿Ya? Y esto en el libro lo escriben así, x en la base P1. Esa es la notación que usa el Grossman, ¿ya? Pero prefiero no usar esa notación, sino simplemente explicar lo que estoy haciendo ahora, porque estoy asignándole a este vector abstracto B, que vive en un espacio vectorial abstracto, y este podría ser polinomios, por ejemplo, o matrices, o espacios de funciones, más complicado. Hace un espacio vectorial abstracto, pero aquí entonces le estoy asociando a este B, que vive en el espacio vectorial abstracto B, le estoy asociando un vector aquí que vive en R a la n, ¿no es cierto? Porque tiene n, es un vector columna que tiene n componentes, ¿ya? Así que le estoy asociando un vector en Rn, este se llama el vector de coordenadas, y este es el que aparece acá, porque esto sí tiene sentido, porque estoy multiplicando la matriz de m por n por un vector de longitud n, ¿ya? Así que eso está bien. Entonces, quizá lo que yo debería escribir aquí, y el libro no lo hace, entonces, lo que yo debo escribir aquí, que el t de b, claro que aquí hay una sutileza, el t de b, le asigno al b, le asigno mi vector de coordenadas que vive en Rn. Este que está aquí es lo que se llama el x que está acá. Y esto tiene sentido. Me va a dar, si yo aplico la matriz m por n por el vector, me va a dar un vector columna. ¿Ya? Entonces el resultado, si yo ya sé que este vector que está aquí, x, está en n1. Y el resultado de esto, cuando yo aplico la matriz y la multiplico, me va a dar un vector. Entonces va a ser m, la matriz de mn por aplicado me va a dar un vector en va a tener m, porque este tiene m filas, entonces va a ser un vector con m componentes y una sola columna nuevamente. Este va a ser un vector columna, pero ahora vive en m sub m1 r. No, vive en w, ¿me entienden? Viven aquí, entonces
Lo que pasa es que yo también, así como hice esta asociación al vector B de B, le asocié un vector en Rn, yo también a cualquier vector W que viva acá en el espacio W, yo también lo puedo expresar en términos de esta base y le voy a asignar entonces, ahora no le voy a llamar X1 y Y1, sino que le voy a llamar no le voy a llamar X1 hasta Xn, porque si no me voy a confundir, le voy a cambiar las letras, entonces va a ser I1 por W1 más IM por WM. Ahí tengo expresado cualquier vector aquí, lo expreso en términos de mi base B2 y lo expreso con, y estos son los nombres de las coordenadas. Entonces, y nuevamente puedo hacer una asociación similar. A este W le asocio un vector columna que registre las coordenadas, Y1 hasta YM. ¿Ya? Y puedo irme a la inversa, porque esto también tiene, uno puede ir en el sentido inverso, en ambas, ¿ya? O sea, si me doy un tuplo, un M tuplo, números, Y1 hasta YM, yo le puedo asignar un W acá. ¿Cuál W? El que está aquí a la derecha. W1 por Y1 más W2 por Y2, y estos son los dados, ¿ya? Entonces obtengo una relación en el sentido inverso también. Entonces aquí esto sirve como introducción para el próximo tema, que vamos a hablar de isomorfismos de espacios vectoriales. Entonces lo que estoy haciendo aquí yo, acabo de definir un isomorfismo del espacio vectorial B con el R a la N, pero que depende de la elección de la base. Estoy eligiendo una base, ¿ya? Y aquí también estoy haciendo algo similar. El espacio W le estoy definiendo un isomorfismo con el espacio R a la M, que también depende de la elección de la base. Entonces, podríamos decir que este isomorfismo, ya vamos a definir isomorfismo en general, depende de la base P1, porque esa es la base que estoy usando estoy usando esta base para poder definir este isomorfismo. Así que este no es un isomorfismo natural. Cuando uno dice que el isomorfismo es natural, es que no hay elecciones involucradas. Este no es natural porque existe una elección involucrada, a saber, elegir una base, que la llamamos B1. Si elijo otra base en el espacio B, que no sea B1, sino que sea B1', voy a obtener un isomorfismo diferente, porque van a ser otras las coordenadas, porque van a cambiar estos vectores y por lo tanto van a cambiar las coordenadas. Y por lo tanto esta asociación va a cambiar, no van a ser las mismas coordenadas. Y similarmente acá. Pues eso es lo que estoy haciendo. Y ustedes ven que en el fondo este teorema súper abstracto, que depende de espacios, o se refiere a espacios vectoriales B y W súper generales, en realidad, usando el concepto de isomorfismos, yo me puedo reducir a la definición que hicimos ayer, cuando le asociamos a cualquier aplicación lineal de Rn en R a la M, le asociamos una matriz A sub T. Y eso supimos hacerlo fácilmente, y de hecho le asociamos la matriz A sub T en las bases canónicas, ¿ya? Entonces eso que hicimos ayer, en ese caso particular, se puede generalizar, pero la generalización en el fondo es una reformulación de esto vía estos isomorfismos, ¿no? Entonces no es algo realmente nuevo. Ok, entonces aquí hay que tener cuidado, porque lo que está aquí a la derecha, entonces es un vector columna, que tiene m componentes, entonces realmente lo que está aquí a la derecha es un vector en R a la M, es decir, vive acá, ¿verdad? Y aquí hay un problema entonces, porque mi transformación T me manda un vector en el espacio P al espacio W. Entonces, ¿cómo resuelvo esta aparente contradicción o problema? Bueno, es que ahora yo que estoy en RM puedo usar el isomorfismo. What the hell is it? Este isomorfismo que está acá, pero lo puedo usar en el sentido opuesto. O sea, ahora estoy viviendo aquí y puedo devolverme. Y ahí sí encuentro entonces la fórmula correcta, que es la siguiente. Entonces, lo que puedo decir, esta fórmula se puede escribir de manera completamente correcta de la siguiente manera. T de B
vale W, donde el W corresponde a este vector si el V corresponde al vector X. X1 hasta Xn, es decir, si a mi vector V yo le asocio estas coordenadas, entonces el vector W que aparece aquí a la derecha en esta igualdad tiene como coordenadas aquellas que se obtienen aplicando la matriz A al vector columna, es decir, A sub T, X1, Xn, y esto me va a dar entonces un vector Y1, Ym, y entonces voy a estar acá y después me devuelvo. Y ahí obtengo mi W. Esa es la manera correcta de hacerlo, con todos los detalles técnicos, y esto es completamente válido. No está tan bien escrito como en el libro, porque en el libro usan una notación que yo no tuve tiempo de ver por problemas de tiempo. Seguramente antes de enunciar el teorema, ahí Grossman define qué quiere decir cuando escribe esto. ¿Ya? Es simplemente las coordenadas. Lo que está diciendo Grossman es que esto le está llamando así. Y debería llamarle entonces realmente las coordenadas de B en B1, que son estas. Pero eso es un detalle, digamos, no es un detalle muy importante. Lo importante es esta igualdad, digamos, que el W corresponde a multiplicar por aplicarle la matriz al X. Eso es lo que hay que rescatar del enunciado. Eso generaliza el caso de la clase de ayer, pues, de Rn y Rm. Ok, entonces ahora tenemos que hablar de isomorfismo en general, yo creo, porque ya he mencionado isomorfismo, pero no hemos llegado a la definición formal. Y eso me parece que tengo que saltarme a la siguiente sección. Yes. ¿Hay algunos ejemplos? Antes de hacer eso, sí, quizá los isomorfismos los dejamos para después de la prueba. ¿Ya? No voy a pasar entonces a la sección siguiente, 5.4, que es de isomorfismos, sino voy a seguir haciendo ejercicios acá, porque hay algunos interesantes. Ok, el teorema 3 ya lo sacamos del camino. Ok. Dígame. Podría moverse un poquito a la izquierda, que le quiero hacer una foto a la pizarra de la izquierda. Perdón, ¿que me mueva? Sí, gracias, profe. Le saqué una foto a la pizarra. Ya lo hice. Ok. Eso, hágase payasito. Ya, ok. Ahora sí puedo hacer un ejercicio. Entonces voy a borrar la pizarra. Profe. Ya, voy a borrar. Sí, borra la pizarra. Voy a borrar todo, ¿ya? Ya. Recuerden que todo esto queda grabado, después ustedes pueden rebobinar y ver lo que hice, etc. Entonces aquí hay algunos ejercicios interesantes que en este capítulo, ¿no? El tema de isomorfismo lo veo después de la prueba, como te digo, ¿ya? No es urgente. Lo vamos a usar, sí, el tema de isomorfismo, porque eso es para la tercera parte del curso, la última parte, la última prueba. Pero los isomorfismos son importantes. Entonces aquí viene un ejemplo sobre los polinomios, ¿ya? Los polinomios son un ejemplo importante de espacio vectorial. Claro, que siempre que tengan el grado agotado. Ejemplo 6. Ejemplo 6. Ejemplo 6. ¿Y en qué página estoy? Página 293. Entonces vamos a ver el ejemplo 6. Dice, sea T que va de los polinomios de grado a lo más 2 en los polinomios reales, todo real, grado a lo más 2, grado a lo más 3. Y que me dice, y tiene la siguiente definición. ¿Qué le hace a un polinomio que vive acá, de grado a lo más 2? Lo multiplica por X. Y eso obviamente da un polinomio de grado a lo más 3. Entonces me dice, ¿qué me dice? Encuentre. Entonces esto directamente relacionado, este es un ejemplo relativo al teorema 3 que acabo de borrar, porque aquí ustedes ven mi espacio B no es R3. Y
es P2 que tiene dimensión. Recuerden que P2 tiene dimensión 1 mayor que el número. Si que este tiene dimensión 3, este tiene dimensión 4, pero este no es R3 y este tampoco es R4. ¿Ya? Entonces aquí es un ejemplo que es óptimo para aplicar el teorema. Entonces dice, encuentre A sub P, la matriz asociada. Y úsela para determinar el núcleo y la imagen de T. Esta T. ¿Okay? Eso es lo que me están pidiendo. Ok, entonces, solución. Primero tengo que elegir base, porque si el A sub P, de hecho el A sub P no le di un nombre ya, pero el A sub P debía ya de un nombre, era en el caso del teorema, es la matriz de T cuando se elige la base P1 en el espacio de partida y P2 en el espacio de llegada. Esa es la notación que usualmente aplico yo. La matriz del espacio de partida siempre la pongo abajo y la de llegada arriba. Y cuando es una transformación que va de un espacio B en sí mismo y la base P1 la elijo en el espacio B de partida y el espacio B que es el mismo, pero de llegada, entonces no escribo B1, B1, sino que pongo la B1 abajo nomás y arriba dejo libre, significa que se repite. ¿Ok? So, anyway, entonces, ¿qué voy a hacer acá? Necesito elegir una base de B1, necesito elegir una base B1 de P2 y una base B2 de este. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Elegir la base canónica. Aquí voy a elegir mi base canónica en P2. Este es el espacio de partida. Y entonces este se llama la P1 del teorema. La base canónica de P2 es esta. 1x cuadrado. Con estos tres vectores, aquí yo puedo generar todos los polinomios de grado a lo más 2. Claro, haciendo A por 1, que es A, más B por X, más C por X cuadrado, ahí me dan todo. Y P2, vamos también a usar la base canónica acá. 1x cuadrado, x cubo. No son las únicas elecciones posibles. Yo puedo elegir cualquier base aquí, cualquier base allá. ¿Ya? Pero vamos a elegir las canónicas. Lubricante. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para hallar la matriz A sub T? Tengo que hallar las imágenes de los vectores de la base canónica. T de 1, T de X y T de X cuadrado. Y lo que me resulte, escribirlo en términos de la base del espacio de llegada, que también es la canónica. Y una vez que lo escribo así, los coeficientes que aparecen son los que van a formar la primera columna de mi matriz. Y aquí la segunda columna y tercera. ¿Cuánto vale T de 1? Hay que ver la definición. T de 1 es X por 1, es X. ¿Cómo se escribe este polinomio en términos de esta base, la canónica del espacio de llegada? Bueno, se escribe así, 0 por 1 más 1 por X más 0 por X cuadrado más 0 por X cubo. 0 por este, 1 por este, 0 por este, 0 por ese. Ok. Ahora, ¿qué pasa? Se repetir con T de X. T de X va a quedar X cuadrado. Entonces, ¿cuáles son los coeficientes? 0 por 1 más 0 por X más 1 por X cuadrado más 0 por X cubo. Último, T de X cuadrado multiplica por X me da X cubo. Se vea 0 por 1 más 0 por X más 0 por X cuadrado más 1 por X cubo. Por lo tanto, ¿cuánto vale cuál es la matriz? Colgar los coeficientes. 0, 1, 0, 0. Colgar los coeficientes 0, 0, 1, 0. Colgar los coeficientes 0, 0, 0, 1. Esa es mi matriz. ¿Ok?
Encuentra su T, listo. Úsela para determinar el núcleo. Ok, entonces quiero calcular el núcleo. Esto ya está escalonado. De hecho, podríamos aplicar una operación por filas. Porque recuerden que para que esté en forma escalonada o escalonada reducida, todas las filas con ceros tienen que ir abajo. Entonces aquí tengo que hacer esto, permutando, ¿cierto? Ahora esto ya sí es una forma, es la forma escalonada reducida. Y entonces aquí tengo que hacer calcular el núcleo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que? Entonces, cuando yo calculo el núcleo de T, ¿qué estoy calculando? Esa es la pregunta. ¿Qué estoy calculando? Pues el núcleo de T son todos los polinomios en P sub 2 que van a parar al cero. Tales que T de P de X es el polinomio cero. Eso es lo que me están pidiendo calcular. Entonces, voy a calcular, para calcular el núcleo de T, voy a calcular el espacio nulo de la matriz A. N sub A. N sub A. Entonces, recuerden que yo al asociarle a T esta matriz, realmente es una matriz de so how many 4 por 3 en R. Entonces aquí tengo una matriz real de 4 filas y 3 columnas. Entonces estoy trabajando, esta puede verse como una, ¿qué es lo que quiero decir? Que esta matriz se puede ver como una matriz que corresponde a una transformación lineal que va de R3 en R4. ¿Sí? Entonces, esto no le voy a llamar T porque ya le usé el T allá. Entonces esto corresponde, esta matriz corresponde a una transformación que va de R3 en R4. Es decir, estoy usando un isomorfismo entre P2 con R, se parece un 2. Esta es una colita de chancho, ¿ya? De isomorfismo. So, pongamos una colita de chancho aquí, una buena colita de chancho. Ahí está, ese es un isomorfismo. Y aquí también voy a hacer otro isomorfismo, que este es P3. Recuerden que tiene dimensión 4, esta es R4, dimensión 3, R3. Se lo haciendo un isomorfismo. Entonces, hay que ver, hay que tener cuidado. Entonces, porque el isomorfismo que estoy usando acá, tengo que ver, por ejemplo, bajo este isomorfismo, cuál es el vector de R3 que corresponde con el polinomio de X. ¿Ya? Entonces, fíjese acá que el coeficiente que aparece aquí es el que multiplica al polinomio constante, al 1. El segundo coeficiente es aquel que multiplica al segundo, a la componente X. Entonces, aquí hay que tener cuidado porque yo hice una permutación, ¿ya? Entonces hice una permutación de filas. Quizá no debería haber hecho eso, pero ya es demasiado tarde. Entonces esta fila la puse al final. Pero recuerden que estos coeficientes que están aquí son los coeficientes que aparecen multiplicando a la constante, ¿ya? Entonces, significa que, como yo tengo un coeficiente 0 acá, significa que T de 1 no tiene constante. Bueno, claro, porque T de 1 es X. No es 1 más X ni 2 más X. Si fuera 2 más X, yo tendría que poner un 2 ahí. Si fuera 2 más X, yo tendría que poner un 2 y un 1, porque esos son los coeficientes. Entonces, lo que estoy diciendo es que en la primera fila registro los coeficientes constantes. En la segunda fila, los coeficientes de la X. Tercera, del X cuadrado. De la última, del X cubo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es relevante eso? Porque ahora voy a resolver yo acá. Voy a calcular el espacio nulo de la matriz abstracta, NAT. Entonces, ¿cómo calculo el NAT? Entonces, NAT. Entonces, lo que tengo que hacer es, ya, para evitar confusión, ya voy a trabajar con esta matriz antes de hacer la permutación, ya, porque entonces aquí, cuando yo hice la permutación, ¿qué es lo que corresponde hacer para que esté en forma escalonada reducida? Yo tiré esta fila hacia el final, entonces aquí aparecen los coeficientes de las constantes. Aquí de la X
aquí del x cuadrado y del x cubo, entonces están desordenados, ¿ven? Entonces mejor uso este que está ordenadito. No es relevante para el tema de hallar el espacio nulo, porque recuerden que el espacio nulo no cambia haciendo operaciones elementales por fila, entonces la puedo calcular ahí. Entonces aquí tengo que hacer, tengo que tener cuidado con usar las letras, no puedo usar x, y, z, porque recuerden que ahora estoy trabajando en R, aquí en una matriz de 4 por 3 sobre R, estoy trabajando en Rn, R3, R4, entonces no puedo usar un vector x, y, z, porque se me va a confundir con la x de ahí, porque estoy usando una x. ¿Ya? Entonces, a los vectores que viven acá en R3, a los vectores que viven en R3 no le voy a llamar x, y, z, le voy a llamar alfa, beta, gamma. ¿Ok? Pero estoy buscando aquellos vectores en R3 que van a parar al vector 0. De R4, porque estoy mandando de R3 a R4. ¿Eh? Entonces, aquí no me va a dar información. Pero la segunda ecuación sí me da. 1 por alfa más beta por 0 más gamma por 0. Entonces me da alfa igual a 0. Después me va a dar 0 por alfa, 1 por beta, beta igual a 0. Y aquí me va a dar 0 por alfa, 0 por beta, 1 por gamma, gamma igual a 0. Entonces, ¿qué significa esto? Que el núcleo es trivial. Entonces, el único polinomio que va a parar al 0 es el polinomio 0. Y eso en realidad, para hacer eso no necesitábamos hacer todo esto, porque la definición, recuerden ustedes que la definición, en este ejemplo, digamos, no necesitábamos hacer todo esto, pero en general sí tenemos que hacerlo. Pero en este ejemplo, el P de P de X era multiplicar X por P de X. Entonces, ¿cuándo va a ser X por P de X igual al polinomio 0? La única opción es que el polinomio P de X sea el 0. Porque X por algo va a ser el polinomio 0 solamente cuando el P de X es 0. Porque si el P de X no es un polinomio 0, entonces esto jamás va a ser 0. Porque va a ser un polinomio que tiene una X por lo menos. ¿Eh? Entonces, esto es sí, solamente si P de X es 0. Y esta es una manera súper rápida de determinar el núcleo. ¿Ya? Sin hacer nada de esto. ¿Ya? Pero eso, como te digo, es por la definición. ¿Ya? La definición de la transformación P de P es igual a eso, porque yo podría cambiar la definición, podría usar P, hacer otra, mira, hacer otra, que vaya de P3, ahora cambié, ¿ya? De 3 en P2, que a un polinomio le asocie la derivada. Ahí ya es más interesante, ya no es tan trivial. ¿Ya? O sea, ¿cuáles son los polinomios? Aquí tengo este es un espacio de dimensión 4 y aquí dimensión 3, en el sentido opuesto. Y aquí preguntarse por el núcleo sí que tiene sentido. ¿Cuál es el núcleo? Todos los polinomios cuya derivada es 0. Entonces el núcleo consiste en las constantes. ¿No? Entonces aquí va a estar generado, tiene dimensión 1. Va a estar generado por el polinomio 1. Y entonces aquí el núcleo no trivial. No es solamente el polinomio 0. Cualquier escalar, cualquier polinomio que son múltiplos de 3, cualquier polinomio de grado 0, cualquier escalar tiene derivada 0. ¿Ya? Entonces aquí es no trivial. Ya, entonces aquí vamos a hacer probablemente el próximo ejemplo, lo vamos a hacer en general para cualquier grado y ver cuál es la matriz de esta aplicación, de la derivada. Ya, pero aún no termino con este, pues ya encontré el núcleo y ahora necesito hallar la imagen. La imagen. Bien. Entonces, hallemos la imagen. Entonces no voy a borrar la sub T porque la voy a usar. Pero le vamos a sacar unas cuantas rayas, ¿ya? Ok, entonces, ¿cuál es la imagen de T? La imagen de T siempre está generada por las columnas de la matriz, ¿no es cierto? De la A sub T. Pero observen ustedes que aquí, como les dije, acabo de borrarlo, esta es una matriz que está en M4, es M43R. Es una matriz de 4 por 3 en R.
Y realmente lo que hace es que corresponde a una aplicación lineal que va de R3 a NR4, ¿ya? Que corresponde a la T original. Si es que yo defino un isomorfismo apropiado entre R3 y P2, y este entre R4 y P3, entonces esta T, llamémosle, bueno, no debería dar el mismo nombre, porque esta es la que se llamaba T, pongámosle T tilde, que corresponde. Entonces, esta matriz lo que hace es describe esta aplicación, T tilde que va de R3 en R4, y vía un isomorfismo apropiado va a corresponder a la T con la que parte. Entonces hay que tener, esto es importante porque uno dice, recuerda lo que he dicho yo, que la matriz, que la imagen está generada por las columnas, entonces esto que voy a escribir aquí está malo. Esto es falso, ¿ya? Esto no está bien. Estoy escribiendo las columnas. 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. No está bien porque este es un subespacio, no es un subespacio de P3, es un subespacio de R4. Entonces lo que estoy haciendo, estoy trabajando aquí sin darme cuenta. Estoy trabajando en R4, lo que necesito es P3. Porque la imagen de T, como T va de, la T va de P2 en P3, la imagen de T vive en P3, no vive en R4. Así que no está bien escribir esto. Entonces lo que hay que hacer no es escribir esto, sino escribir el vector apropiado de P3 que corresponde con este vector de R4. ¿No? Entonces, recuerden lo que decía cuál es la información que me da este 0. Este 0 es el coeficiente de la constante. Este es el coeficiente de la X, este es el coeficiente de X cuadrado de X cubo. Entonces, lo que es correcto escribir no es esto, sino el polinomio que corresponde con este. 0 por 1, 1 por X, X. El polinomio que corresponde con este. 0 la constante, 0 en X, 1 en X cuadrado, X cuadrado. El polinomio que corresponde con este. 0 la constante, 0 en X, 0 en X cuadrado, 1 en X cubo. Esto está bien. Esto no. Esa es la respuesta correcta. ¿No? Entonces, está este juego de que me paso temporalmente a trabajar en R3, R4 y después tengo que volver y trabajar donde me pidan trabajar. Entonces, esa es la imagen. Y tiene dimensión 3. ¿Y coinciden los cálculos? Sí, porque la dimensión del espacio de partida, que es 3, tiene que ser la nulidad, que es 0, porque el núcleo resultó ser 0. Entonces, aquí tenemos que dar la nulidad más el rango. Y el rango es la dimensión de la imagen. 1, 2, dimensión 3. 0 más 3. Funciona. ¿Eh? Entonces esa es la sutileza que hay. Y cuando uno trabaja con estas matrices hay que tener cuidado, no dar esta respuesta. Porque está trabajando aquí, tienes que dar acá. Y por eso que corresponde poner eso, no esto. Eso ya quedó claro y está en el video y ustedes lo pueden volver a ver después hasta entenderlo bien. ¿Ya? Ya sé que estoy exigiendo más de lo que debería, porque ni siquiera hemos definido lo que son los isomorfismos, ¿ya? Entonces me estoy adelantando un poco, pero esto lo vamos a volver a ver después de la prueba. Vamos a hablar de isomorfismo ya con más detalle, cuando veamos la sección 5.4. Ahora tenemos que trabajar con estos conceptos de manera ad hoc para poder resolver los ejercicios, ¿no? Este era el ejemplo 6. ¿Profe? Dígame. ¿En este curso vamos a trabajar con matrices en los complejos? Sí, claro, se puede. Ahora no hemos hecho ningún ejemplo, en el libro Grossman tampoco, pero parece que en las guías que yo subí al Moodle hay algunos ejercicios con números complejos. ¿Ya? Se puede. Profe, por cierto, ¿qué guías son para la prueba? ¿Qué guías? Sí. Hay como 7, ¿no? Yo creo que hasta las 6. La última es la única que no va a entrar en la prueba, yo creo. Ok. La guía 7, que tiene que ver con diagonalización, no entra en la prueba 2, pero todas las anteriores sí. Según recuerdo, ya, pero recuerden que mi memoria no es muy buena, mi memoria, ¿ya? Tendría que ver cuál es la guía 6.
pero parece que en la guía 6 hay ejercicios de este estilo. Quizá, sí, de este estilo, no más que eso, no de diagonalización. Ok, entonces ese fue el ejemplo 6. Ejemplo 7. Ejemplo 7. Y esto es la página 294. Y me dan otra aplicación. No sé si es la derivada. Es la derivada, ¿no? No, no es la derivada. Ya, después hacemos la derivada, pero voy a hacerlo del Grossman. Sí, T de P3 a P2. Ahora parte de P3 a P2. Y hace lo siguiente. Sí, esa es la aplicación. Un polinomio me lo a 0, a 1, etcétera, lo manda aquí. Mira, fíjate lo que hace. Es bastante interesante. Te ignora el A0. Te ignora el A3. El A1 lo toma en cuenta, pero no lo multiplica por X. Lo deja constante. Y el A2, X cuadrado, lo copia íntegramente. O sea, el A2X cuadrado sigue siendo A2X cuadrado acá. Entonces, esta es una transformación lineal. Y hay que hacer lo mismo. A ver qué hay que hacer. Hay que encontrarle la matriz a sub t. Yo creo que son las mismas preguntas. Pues, a ver, dice, calcule a sub t y úsela para encontrar el núcleo de la imagen. Es la misma pregunta. Ok, entonces, aquí, calcular a sub t. Entonces tengo que ver rápidamente las imágenes de la base canónica. La base canónica es cuando entonces voy a ver el t de 1. Ya sé cuál es la base canónica. 1x, x cuadrado, x cubo. Estamos en el P3, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es t de 1? Todos ceros salvo este. T de 1, el a sub 0, igual a 1, y todo lo demás 0. T de 1 es 0, porque aquí no aparece la sub 0. Entonces aquí tengo... y el t de 1 entonces es 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. El t de 1 va a parar a 0. El t de x, ¿dónde va a parar t de x? Cuando todo es 0 salvo la 1, que vale 1. Y me va a parar a 1. Entonces va a quedar t de x. Entonces, escribámoslo aquí, ya, con mucho cuidado. T de 1 me dio 0. T de 1, porque aquí no hay a sub 0. Y después t de x es poner a 1 igual a 1, y se me queda 1, t de x igual a 1. Ah, este 1, entonces, ¿dónde lo pongo? Este coeficiente es 1 más 0 por x más 0 por x cuadrado. Estoy en el blanco, el espacio llega a P2, entonces tengo que escribirlo como combinación de la base. Entonces aquí ya tengo un problema porque me equivoqué. 0, 0, 0 nomás, 3. Entonces 1, 0, 0, 1, 0, 0. Y ahora, ¿cuánto vale t de x cuadrado? Es decir, a sub 2 igual 1 y todo lo demás 0. 0, 1, t de x cuadrado, ¿ya? ¿Cuáles son los coeficientes? Entonces, 0 por 1 más 0 por x más 1 por x cuadrado. Entonces significa 0, 0, 1. ¿Ok? Y me faltan. Y t de x cubo, ¿dónde va a parar x cubo? Aquí me quedé corto. T de x cubo, bueno, el a sub 3 está completamente ignorado, aquí es 0. 0, 0, 0. Esa es mi matriz. La matriz de a sub 3. Entonces, ahora, ¿qué dice? Calcúlele el núcleo. Entonces, el espacio nulo. Entonces, recuerden que ahora estamos trabajando en R3, R4 o lo que sea, ¿no? Esta es una matriz de ¿cuánto? 3 filas, 4 columnas. R. Y entonces corresponde, entonces esta matriz es la matriz de una aplicación que no voy a llamar, que voy a llamar T tilde, igual que allá, ¿ya? Y que va de R4 en R3, que son los espacios que son canónicamente isomorfos a este. O sea, naturalmente, no canónicamente, naturalmente, ¿ya? Entonces esa es la que corresponde a una transformación de R4 en R3. Bueno, hallar espacio nulo. Entonces, ¿qué significa? 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 y bueno, no vamos a poner igual, sino que cálculo de. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esta matriz, multiplicarla por un vector, entonces, aquí, en R4. Entonces, no voy a ponerle X para no confundirme. Alfa, beta, gamma, delta. Esta es la
coeficiente, ¿ya? Y tengo que hacer esto igual al vector 0 de acá, 0, 0, 0. Entonces me va a dar que el beta es 0. Este es 0, porque esto me da multiplicado por beta. Esto nos da información, la segunda, y la última me da la información de que el gamma es 0. Y los demás, alfa y delta, son libres. Ok. All right, so, entonces vamos bien, vamos bien. Entonces, ¿qué significa eso? Que el NAT está generado por el alfa es libre. Entonces, escribámoslo así. Antes de hallar los vectores. El alfa es libre, el beta vale 0, el gamma también, y el delta es libre. Entonces aquí tengo generado por 1, 0, 0, 0 y 0, 0, 0, 1. Recuerden que se elige este igual a 1 y este igual a 0 y después al revés. Es una elección natural esa, no es la única. ¿Pregunta? No, no hay pregunta. Yo no entendí por qué alfa es término libre. ¿Por qué? ¿Cuál? ¿Por qué el alfa es un término libre? Porque está siempre multiplicado por 0. 0 por alfa. 0 por Ah, ya. ¿sí? Y el delta también, siempre multiplicado por 0. 0 por delta, 0 por delta, 0 por delta. Hacen lo que quieren. ¿Ya? Como el presidente de... No digo nada. Ok, so, ahí tengo... Pero recuerden que estoy trabajando, encontré el núcleo acá y necesito pasarme a P3. Entonces, la pregunta es, ¿a qué polinomio corresponde este vector? Entonces, veamos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo? El tiempo, ya, tengo tiempo. So, ¿qué estoy haciendo? Hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Entonces dije yo, t de 1 igual 0. T de 1 igual 0. Así es que... ok, so. Entonces, estoy confundido. Espera un rato, ¿qué estoy haciendo? Tengo que ver, entonces, este alfa, beta, gamma. Entonces, la pregunta es, este alfa, entonces, este alfa debe ser, porque esto es un vector en R4, tengo que ver a cuál polinomio corresponde. Entonces, este alfa debe ser el factor que corresponde a la constante. Este beta debe ser el coeficiente que multiplica al x, este gamma al x cuadrado y este delta al x cubo. Me parece, no estoy seguro. Veamos, verifiquemos. Tengo que tener cuidado, ¿verdad? Si no voy a meter la pata. Ok, so, déjame ver si es cierto eso. Bueno, veamos directamente si es cierto eso. Entonces, si estoy yo en lo correcto, entonces este debería corresponder al polinomio 1, porque tiene 1 como alfa, que es la que va acá, y el resto puro 0. Y este debería corresponder entonces al polinomio x cubo, porque es el que tiene 0, 0, 0 y 1 al final, ¿ya? Entonces, lo que estoy diciendo yo, una cosa que no cambia es que entonces de acá, que la nulidad de A es lo mismo que la nulidad de T, y esto es 2. Esto ya lo sabemos porque es un teorema, ¿ya? Entonces ya sé que en el núcleo de T, hay dos generadores, dos polinomios, y lo que yo estoy diciendo es que son 1 y x cubo, los que encontré acá, que corresponden a estos vectores. ¿Será cierto? Bueno, sí. T de 1 va a parar al 0 y T de x cubo también. Así que estos están dentro. Pero es que además yo sé que tiene dimensión 2 y este ya tiene dimensión 2, son iguales entonces.
Así que eso que yo dije, que el alfa en el A0, el beta a la 1, el gamma a 2 y el delta a la 3 es correcto. Ese es el isomorfismo que estoy eligiendo de manera implícita. De R4 con P3. Entonces, la aplicación que estoy eligiendo, el isomorfismo entre R4 y P3, es el que hace esto. Alfa, beta, gamma, delta, lo manda a alfa más beta x más gamma x cuadrado más delta x cubo. Por lo tanto, el vector 1, 0, 0, 0 corresponde al polinomio 1 y el vector 0, 0, 0, 1 corresponde al polinomio 0, 0, 0 delta es 1 por x cubo, que es perfecto. Este es mi isomorfismo. Y el otro debe ser similar, porque aquí tengo un polinomio A, B, C. Este debe ser A más BX más CX cuadrado. Ese otro es un núcleo. Ok, tengo un núcleo. Ok, ¿qué otra cosa sé? Tengo que calcular la imagen, ¿no es cierto? Yo sé que la imagen, ya voy a borrar todo esto, no tengo más espacio. Yo sé que la imagen, veamos cuál es la dimensión de la imagen. Yo sé que la dimensión de este espacio de partida es 4, y tiene que ser el ρ más el nu. Y el nu ya sé que es 2. Por lo tanto, el ρ tiene que ser 2 también. Entonces la imagen es 2. Ya, entonces, pero la imagen se puede ver de acá. La imagen de T está generado entonces por dos columnas de esta matriz, pero no realmente de esta matriz, porque recuerden que son vectores que viven en R3. Entonces este es el vector 0, no me sirve para generar. Este es el vector 1, 0, 0. 1, 0, 0. 1, 0, 0. Entonces ese vector 1, 0, 0, 1, 0, 0 corresponde con el polinomio 1. Está generado por el polinomio 1. Y este corresponde a qué polinomio? 0 en X. 0 para A, 0 multiplica el X, 1 multiplica el X cuadrado. Y tiene dimensión 2, y ahí se acaba. Entonces es lo que yo digo, que la imagen es esa. Tiene dimensión 2. ¿Será cierto? Bueno, recordad que P de P A sub 0 más A 1X más A sub 2X cuadrado más A sub 3X cubo, la definición era A1 más A2X cuadrado. Bueno, entonces, cuando el A2 es 0 y el A1 es 1, 1 está claramente en la imagen, este de algo, así que este está en la imagen. Y el X cuadrado también, cuando el A1 es 0 y el A2 es 1, me da X cuadrado, también está en la imagen. Y como la imagen tiene dimensión 2, eso es. Ahí está la imagen. Y se acabó. Y terminé el ejercicio antes de que se me acabara el tiempo. ¿Ya? Me quedan 2 minutos. Dígame. ¿Podría explicar de nuevo cómo sacó el conjunto generador de una imagen de T? El conjunto generador, quise, pero que acabo de borrar la matriz. Vi la matriz, vi las columnas, vi cuáles son los vectores que generaban, 0, 0, 0. Ok, te lo puedo explicar en un papel mañana, ¿ya? Mañana se me va a acabar el tiempo, ¿ya? Mañana podemos revisar esto. Era simplemente las columnas, cuáles son los vectores que generan la imagen, las columnas. Pero es que estaba trabajando aquí. Aquí. Entonces, vi de las columnas que generan, vi cuáles eran los polinomios que correspondían. Entonces, aquí había una columna que era 1, 0, 0, corresponde al polinomio 1. Aquí está la columna 0, 0, 1, corresponde al x cuadrado, porque 0, 0, 1 corresponde a 0 más 0 más 1 por x cuadrado. Así que el x cuadrado, y la última columna 0, 0, 0, esa no genera nada. Entonces, por eso es que era la segunda y la tercera columna que generaba. Y no los vectores en R3, sino aquellos en P2 que corresponden a los vectores de R3 que estaban en las columnas acá. Ok, lo siento, pero se me va a acabar el tiempo, se va a perder la grabación. Estos tipos cortan la clase, ya quedan 30 segundos. Fue un placer, nos vemos mañana en la clase de ejercicio, ¿ya?